3, 2, 1. ¡Arranca! Sensacional presentación del teatro y vida novohispana, 7 ensayos, 7 números cabalísticos. Acérquense, acérquense a esta feria del teatro novohispano. Vean ustedes, saldrá el caballero del negro gabán y aparecerán las albondigueras y otros personajes y sabandijas de la cultura novohispana, las fiestas del agua en Querétaro y Sor Juana vestida de caballero. ¡Pásele, pásele! ¡Comenzamos! Pues muy bienvenidos sean todos ustedes. Es un gusto presentarme. Soy Alejandro Ortiz Ullegoiri. Como algunos que andan por aquí, soy un teatrero de levita, de esos de filosofía, teatreros intelectuales, que les da por la investigación. Y bueno, pues es un gusto precisamente venir a compartir con ustedes este libro que nos hizo el honor la Universidad Autónoma Metropolitana de publicar, Teatro y Vida Novohispana, que son 7 ensayos muy interesantes, acercamientos a la cultura teatral novohispana que a veces la tenemos un poco relegada, o más bien, si no relegada, un poco profundizada, ¿no? Para no andar quejándonos, ¿no? De que nunca se estudia. Sí se estudia, que aquí estamos, ¿no? Y bueno, pues tengo el enorme gusto de que este libro, que ha sido producto de años de investigación, tanto en archivos, en alguna serie y en otras fuentes documentales y de reflexión sobre la dramaturgia novohispana, sea presentado por dos excelentes colegas, egresados también del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues les he pedido a estos dos queridos colegas, también egresados de la facultad, Emilio Méndez incluso es profesor de tiempo completo, no solamente por su claridad de ideas y por su fina estampa, sino porque además han tenido a bien estudiar el ámbito del teatro novohispano, pero también, como ocurre con los teatreros de la UNAM, tienen, aparte de su formación de investigación, son directores de escena, ¿sí? Y entonces me pareció que era muy importante que el libro fuera valorado. A lo mejor me dan de palos, no lo sé, yo lo estoy echando porras desde antes, que fuera valorado precisamente por gente que tiene una formación académica, pero que al mismo tiempo se dedican a la práctica escénica. Vamos a cederle la palabra a Ada Argelia Contreras Julián. No digo ya sus títulos nobiliarios porque son grandes, ¿sí? En el argot, en la jerga del teatro de cómicos de legua, le dicen Ada la mesonera, no sé por qué, ¿no? Y porque no saben su nueva profesión. Y después le daremos la palabra a Emilio Méndez, el maestro Emilio Méndez, que aparte de ser investigador, como les decía, es profesor de tiempo completo de la UNAM. Tiene en este momento además una puesta en escena muy interesante de La Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes, que anda por ahí brincando de un escenario al otro. Y Ada Argelia Contreras tiene en este momento, y desde hace ya varios años, la encomienda personal de resucitar el teatro popular novohispano, no solamente a través de la investigación, sino de la práctica escénica. De tal manera que al final de esta modesta presentación, Ada Argelia nos da el gusto de presenciar uno de los entremeses populares novohispanos más simpáticos, que es el curioso entremés de dos guajoloteras que se pelearon, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a escuchar a la maestra Ada Argelia. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Lo primero que tengo que decirles es que no soy maestra, sé que ese es un título
académico que no tengo, no sé, lo pusieron aquí, pero quiero aclarar eso. Y bueno, directora de escenas y eso. Agradezco mucho la invitación al maestro Alejandro. Lo llamo maestro porque fue mi maestro y lo sigue siendo. Y bueno, yo me propuse leer el libro de Alejandro con la idea de reconocer todo lo que el libro me pueda brindar al respecto de las cosas novohispanas que están aquí entre nosotros, pero que bien a bien o conscientemente no lo sabemos. Y a través de esta intención de mi lectura, pues poner en la vida diaria de una manera más consciente esa herencia. Entonces, bueno, de la vida virreinal. Mi tarea con la vida virreinal es buscar aquellas cosas que primero me llaman la atención. A mí me llama la atención esto, porque siento que no me escucho bien. ¿Sí se escucha bien? ¿Más o menos? Sí. Ok, bueno. Me llama la atención la herencia que nos dejaron los gobiernos virreinales. Me llama la atención la vigencia de las fiestas y la vigencia del teatro. En esto de la vigencia de las fiestas yo coincido mucho con Alejandro, porque varios textos que he leído de él y las clases que me dio siempre hablaban de fiestas. No sé por qué. Por ejemplo, la festividad, las pastorelas, o la festividad barroca, que es la que he aprendido mejor últimamente. Y bueno, todas esas fiestas que la Iglesia introdujo sobreponiendo o combinando con el calendario cristiano sobre las celebraciones de la religión mexica. En fin, que todo es fiesta. La fiesta barroca, de que nos habla en este libro, que teatraliza todo el espacio de una comunidad, concebido para completarse a sí mismo con la fiesta. Parafraseando un poema de Gorostiza, diríamos: el espacio arquitectónico barroco en sí mismo no se cumple, si entendí bien, sino hasta que participa toda la comunidad en una celebración de acontecimientos significativos, religiosos o no. Para mí es imposible no empezar a maquinar la composición de fiestas como esas en la actualidad, que involucren a toda la comunidad, y usarlas para celebrar la recuperación de los espacios festivos que hemos perdido. Por ejemplo, veo la calle de Humboldt regada de ramas de hierbas aromáticas. Ya saben que nuestro problema en el centro histórico es básicamente que huele a drenaje, aunque yo sueño que algún día deje de ser así. Bueno, veo que la gente saque a colgar sus tapetes para adornar los balcones y por un día no sea la basura la que compone el panorama, ¿no? Sería bonito. Los vecinos de cada edificio y de cada negocio prepararían un carro alegórico con los temas de su preferencia. Tal vez hoy en día ilustren sobre la necesidad de ahorrar agua, de dar atención integral a la salud de los indigentes desplazados de la Alameda, o tal vez representarían a Mancera como un monstruo. Bueno, aunque eso ya lo hace el Museo de Artes Populares con su concurso de alebrijes gigantes, esos que son espantosos. Bueno, mi carro alegórico denunciaría a Peña Nieto como una emulación del Marqués de Branciforte, conocido en su época por su galopante corrupción. Las loas de hoy vendrían para el trabajo organizado de la ciudadanía, aquella que sabe bien cuál es su lugar y que va con muchos trabajos, altibajos y también victorias, despertando hacia la independencia de pensamiento, donde no entran los discursos indignantes de las televisoras. Desfilando por la calle, estos carros convocan multitudes. Los estudiantes de las escuelas aledañas vienen enmascarados a regocijarse con la poesía y la música, tras cuya banda desfilan hordas alegres, para terminar tomando un lugar en las gradas dispuestas para la representación de una obra hermosa que nunca hemos visto, escrita por un dramaturgo sabio que nunca escribe por vanidad. Bueno, en realidad no. Los estudiantes se sientan en espera ansiosa para divertirse con los entremeses, sainetes o coloquios que se han presentado para la ocasión. Bueno, sí hay muchas cosas del virreinato que pueden seguir vigentes, porque sabemos que los mexicanos hemos emprendido un camino muy largo para romper toda una serie de esclavitudes que
hoy en día dolorosamente están en nuestro ser. Por ejemplo, no queremos la degradación que presuponen las castas, cuya base ideológica es que la mezcla logró crear grupos raciales inferiores y otros más inferiores a los españoles. Aunque bueno, quiero decir que los españoles ya eran el país más mestizo de Europa cuando llegaron a América. Si ellos se mezclaron con los indígenas fue simplemente porque estaban acostumbrados a mezclarse. La raza española se compone de vascos, celtaiberos, cartagineses, griegos, romanos, godos, visigodos, ostrogodos, vándalos, bereberes, árabes de Damasco, egipcios, almohades, almorávides, flamencos, napolitanos, suevos, por mencionar algunos. Y la gente de la Nueva España, por supuesto, pues tiene un poco de todas ellas, más toda clase de indígenas americanos y también africanos. Bueno, ¿por qué no habríamos de querer eso? Aunque hoy en día nos resulte absurdo pensar en razas o conjuntos raciales superiores o inferiores, la herencia virreinal es grande, rica y está vigente. Y además, aquí cada quien puede ser lo que quiera. Y sentir identidad cuando escucha las diferentes historias de que se trata nuestro país. ¿Quién no se identifica con los indígenas cuando lee Visión de los Vencidos? Pues cuando ustedes hayan leído Canto triste por la representación del Nexcuitili Machiotl Motenehua, juicio final, que está aquí, pues yo estaré muy feliz de compartir con ustedes todo lo indígena que me reconozco y que estoy segura que ustedes también se van a reconocer. El Canto Triste, primera obra novohispana conocida, nos pone ante una serie de reflexiones y preguntas sobre el choque brutal de la conquista y de la representación de la compleja obra El Juicio Final, escrita por el franciscano Fray Andrés de Olmos, en náhuatl y representada por indios. Un teatro hecho especialmente para evangelizar a los indígenas en su circunstancia de conquistados, revelándonos el doloroso estado en que los indios se encontraban por la reciente pérdida de su mundo habitual ante los españoles y la forma en que pudieron haber reaccionado por su participación tanto dentro de la escena como en cuanto a espectadores. Bueno, a mí eso me pega. Al conocer los datos y cultura del teatro virreinal, de tema religioso profano, sobre textos desaparecidos y conocidos, conceptos, presencia de cómicos y poetas en todo nivel, dramaturgos, recintos teatrales, teatro en la Ciudad de México, teatro en el interior, géneros teatrales, compañías, censura, persecución, documentación y reglamentación, me imagino un mundo profuso de teatralidad que me han invitado a visitar. Sin duda es de esos viajes en cuya despedida uno llora desconsoladamente. Bueno, no quiero dejar de mencionar, aunque estoy casi segura de que el maestro Emilio también lo va a hacer, la clarificadora exposición, análisis e ilustración de las tendencias del teatro novohispano y de sus géneros, etapa por etapa, que hemos conocido en este libro, que nos va llevando de la mano a darnos cuenta de qué está hecho el teatro mexicano de los tiempos que siguieron a la conquista. En casi todo este teatro están presentes elementos de cultura y vida indígena que aún bajo modelos españoles responden y se adaptan a la realidad del público novohispano. Y estos elementos, llegado el momento, son usados como una consciente autoafirmación y diferenciación que sirve para tomar distancia de los modelos impuestos por la metrópoli. Cité Alejandro. Es realmente un panorama colorido el que me inspira a pensar en la cantidad de expresiones teatrales que poblaron y pueblan este país. Y puedo hacerme la idea de la importancia que el teatro tuvo en la vida de esta sociedad tan diferenciada en posición económica y social, porque desde la fiesta que es para todos los estratos hasta el teatro popular, no había manera de mantenerse al margen. Bueno, quiero referirme antes de que se acabe mi tiempo a la emoción que me causa el hecho, aunque bueno, creo que ya la notaron, la emoción que me causa encontrar libros que me acompañen cuando emprendo un proyecto. Como dijo mi maestro de dirección en su primera clase, lo primero es que tú tengas una obra en tus manos que te enamore. Y después de eso tienes que documentar al autor, la forma de vida, el contexto cultural, histórico, literario, etcétera, etcétera. Y a mí este libro ya me ha ayudado a todo eso.
Por eso no puedo irme sin mencionar las formas cómicas breves que, como entremés, el sainete y el coloquio florecieron en el último tercio del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX. Pues bien, las características de los entremeses y sainetes, como los he aprendido ahora, presentan tipos populares locales, presentan situaciones típicas o risueñas, se les incorpora música, canción o baile, se pueden vincular con festividad popular y se representan en espacios no convencionales como plazas, atrios, ferias, mercados, ferias de libros y también en conventos. En estos géneros que se plasman las características principales del teatro mexicano, es decir, los tipos populares como indios, payos, mulatas, pastores, que son locales y no españoles. Bueno, por último, esto que también aprendí que es de suma importancia para mí. El virrey Gálvez promulga en 1763 el primer reglamento oficial para el teatro en la Nueva España. En él norma todo lo referente a censura, licencias, modestia, compostura y recato, permisos o licencias, además de sanciones para los actores, actoras y bailarines que incumplieran y ejecutaran movimientos provocativos, inmorales, o que fueran impuntuales. Y en este reglamento se refiere reiteradamente con el término sainetero a quien se dedique de manera específica a estos géneros. Y sin sospecharlo, en mi actitud de búsqueda de la identidad y vigencia, me he encontrado a mí misma. Y en mis próximas tarjetas de presentación, debajo de mi nombre, se va a escribir sainetera. Agradezco profundamente a Alejandro Ortiz por brindarme este libro para inspirar mi trabajo y a ustedes por su presencia. Pues muchas gracias, Argelia, por esas palabras tan bonitas, ¿no? Por contagiarnos de entusiasmo teatral, ¿no? Y pues dan ganas de seguir trabajando, como de que no. Bueno, vamos a cederle ahora la palabra a Emilio Méndez, quien, como les mencioné hace un rato, es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras y es además director de escena, que ha trabajado en profundidad, entre otras cosas, el teatro de Sor Juana, y ahora emprende el proyecto de darle vida nuevamente a la Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes. Adelante, Emilio, por favor. Muchas gracias, Alejandro. El comercial de la Ifigenia Cruel que estamos comparando con compañeros universitarios, por invitarme a presentar este libro que reactiva ese momento en que yo empecé a dar clases, porque la primera clase que di en la Facultad de Filosofía y Letras fue en aquel entonces, en aquel plan de estudios Teatro Mexicano 1 y 2, y por hacernos comparecer con los oficios de Mireya Cueto, porque creo que estamos muy bien acompañados con los títeres de nuestra querida Mireya, que nos vigilan desde ahí sus narrutines y demás, y habrá que ver si en el repertorio de obras de Mireya habrá personajes novohispanos, no lo sé. Bueno, pero el retablo de Maese Pedro, que escenificó Mireya Cueto con unos muchachos de la facultad, había todo un sabor novohispano, justamente, de titiriteros y de saineteros. Muy a propósito. Bueno, pues intentaré ser también muy breve. El teatro es efímero. Decimos, reconocemos, discutimos y a veces aún lamentamos con insistencia los que vemos, los que hacemos, los que lo investigamos, los que vemos teatro, los que hacemos teatro, los que investigamos el teatro. No obstante, el espíritu de lo efímero teatral está arraigado en una evidente materialidad. Los cuerpos de los actores o intérpretes, los textos dramáticos, los contratos que quedan, la publicidad, los objetos escénicos, los sitios y edificios en los que el teatro sucede. Al leer los 7 ensayos que componen Teatro y Vida Novohispana, es fácil imaginar a Alejandro Ortiz Bullegoiri en los múltiples recorridos que emprende por diversas zonas del país
con estudiantes y colegas mexicanos y extranjeros. Allí, ante capillas posas, columnas, frontispicios y retablos, ante los espacios que acogieron el teatro y en un sentido más amplio, la teatralidad novohispana, la imaginación del investigador reacciona y gracias a su prosa activa la de quienes con gusto y emoción lo leemos. Como muestra, en el ensayo inaugural de esta colección, puntualmente titulado Escena y dramaturgia novohispana en 3 siglos, evangelización y colonia, esplendor barroco y la vida teatral dieciochesca, nos dice, lo voy a citar: el barroco en sí mismo es un arte pletórico de teatralidad. Las fachadas mismas de las iglesias nos muestran a vírgenes y santos en sus nichos, rodeados de telones que se abren, con ángeles y querubines que les acompañan, con un inequívoco sentido teatral. Hasta ahí, Alejandro. Esta es una de las riquezas de este libro, la reflexión sostenida sobre los términos, los conceptos y las prácticas que configuraron y distinguieron la idea de teatralidad en su manifestación novohispana, en paralelo y diálogo oportuno y vivaz con las manifestaciones específicas de la actividad teatral en Nueva España. Es decir, Alejandro Ortiz abre el panorama para que el lector distinga la teatralidad de la actividad teatral, los festejos de la dramaturgia de Sor Juana o Fray Juan de la Anunciación, la arquitectura palaciega, de suyo muy teatral, del nacimiento de nuestra emblemática y tradicional pastorela mexicana, la vida que propiciaba la idea barroca del teatrum mundi, distinguida de los quehaceres de titiriteros y cómicos de lengua. Con una prosa, repito, estimulante y vigorosa que invita a imaginar, Alejandro Ortiz nos dice, con su distintivo sentido del humor, como se comprobó en la obertura de esta presentación, por ejemplo: si en nuestros días admiramos las grandes fachadas y retablos barrocos de iglesias, capillas, parroquias y catedrales de los siglos XVI, XVII y XVIII, para la población novohispana todo ello resultaba incompleto. Si los magnos espacios arquitectónicos no se complementaban con la imaginería de lo efímero, fiestas, procesiones, desfiles, mascaradas, arcos triunfales, tablados y comedias, siempre comedias y loas, como ya apuntaba Ada. Si el rey de España cumplía años, fiesta y comedia. Si se anunciaba la llegada de un nuevo virrey, fiesta y comedia. Si el papa en Roma anunciaba la canonización de algún santo, fiesta y comedia. Hasta ahí la cita. Alejandro comenta lo mismo, la innegable inteligencia dramática y escénica de Sor Juana, que los característicos espectáculos del poder virreinal, es decir, la teatralidad del poder y el poder de la teatralidad. Así, ante el emblemático acueducto de la que hoy es su ciudad adoptiva, ante la espectacularidad del célebre acueducto de Querétaro, Alejandro Ortiz no puede sino reaccionar con sentido teatral, lo que da pie a investigar al, cito, ilustre Juan Antonio Urrutia y Arana, caballero de la Orden de Alcántara, marqués de la Villa del Villar del Águila, promotor de la simbólica construcción. A propósito, Ortiz Bulegoiri nos dice: no es de extrañar que al concluirse las obras de construcción del acueducto, el pueblo entero celebrase el acontecimiento de una manera por demás extraordinaria. La fiesta es, ante todo, el espectáculo que una colectividad se rinde a sí misma, a sus creencias, a sus valores, a sus necesidades y temores. De ahí también su enorme carga de teatralidad, en donde entre la colectividad se realizan artificios o determinadas formas escénicas, como en el caso de las mojigangas o mascaradas, en donde se ficcionaliza una realidad o un hecho concreto con el fin de ponerlo ante los ojos de los demás con un determinado sesgo ideológico, ya sea desde una perspectiva burlesca o cómica, o con el fin de enaltecerlo, como también ocurre. La fiesta tiene también, así, una poderosa carga ideológica ritual, como conjuro o como rito de iniciación o como rito de pasaje, como pudo haberse manifestado en esas fiestas de 1738 en la ciudad novohispana de Querétaro.
Hasta aquí la cita. Aquí encontramos otra contribución significativa de esta colección de ensayos: el estudio de la teatralidad y la presencia teatral en el Querétaro novohispano. En dos ensayos, el ya citado El Marqués de la Villa del Villar del Águila y las Fiestas del Agua en Querétaro en 1738, y en este otro que se titula Del Querétaro novohispano y los cómicos de legua, que viajaban hacia tierra adentro en busca de ejercer su oficio y alcanzar su sustento. Ortiz Bullegoiri provee ejemplos notables sobre el teatro novohispano en tierras queretanas. Nos dice, por ejemplo, en Querétaro, por necesidad siempre hubo comedia, farsas, entremeses, sainetes o tonadillas que los cómicos de legua llegaban a presentar en su cotidiano deambular por los caminos de tierra adentro. El texto recoge anécdotas de los líos entre los bastidores del Coliseo y da cuenta de una actriz, Anita la Queretana, que fue testigo en aquel pleito. En el libro encontramos pruebas de la prudencia y recato que Alejandro Ortiz encontró en la cómica, pero también de, cito, sus condiciones de vida en la farándula teatral en tiempos de la Ilustración novohispana. El libro tiene además un glosario con ejemplos muy clarificadores de la terminología teatral, de los géneros teatrales novohispanos, así como tablas cronológicas comparativas en un anexo que de inmediato acusan la aplicación didáctica que puede tener este libro, pero además, como dice Ada, sin duda también va a propiciar una práctica escénica que podemos confiar en que propiciará a su vez reencuentros escénicos con este teatro de nuestra época novohispana. Para terminar, en sus primeras páginas, Ortiz Bullegoiri nos dice que, cito, el teatro novohispano no corresponde precisamente con el teatro de Juan Ruiz de Alarcón, con todo y que el ilustre dramaturgo haya nacido en estas tierras. Cabría conjeturar, me parece a mí, si acaso la caracterización que alcanza en sus comedias Ruiz de Alarcón es algo que quizás fue forjando en su tránsito por las sinuosas subidas y bajadas de Teotalco Taxco, por las auras en que estudió su bachilleramiento en leyes en la Real Universidad de México, o en sus 3 cruces del Océano Atlántico para quedarse definitivamente en la metrópoli, y como novohispano, dar allá la batalla a los famosos del denominado Siglo de Oro. O, como decía bromistamente a principios de los 60 Enrique Anderson Imbert, si es que el rasgo mexicano más aparente de nuestro Ruiz de Alarcón era precisamente no hablar de México. Pero para no entrar en la controversia de la mexicanidad de Alarcón, yo quisiera llamar la atención a que esta observación que hace Alejandro al iniciar el libro nos permite definir la intención de esta colección de ensayos, que me parece cumple con creces. Examinar el ethos al que corresponde la teatralidad y la actividad teatral de la Nueva España, que la distingue y le da su vitalidad característica respecto a cualquier otra contemporánea, sea en España, sea en Inglaterra, sea en Francia o en los Estados Unidos de Norteamérica. A la luz del topos del Teatro Mundi, que intenta plantear las afinidades conmensurables entre la vida y la escena, podemos configurar en la imaginación, al ir recorriendo las páginas de Teatro y Vida Novohispana, ese arco dramático básico de nuestro periodo virreinal. La protasis o el momento expositorio de la evangelización y el teatro de evangelización. La epítasis, como diría Elio Donato, o la intensificación de la bonanza virreinal con sus festejos y comedias por doquier. Y la catastasis del cambio de la casa reinante en España, de los Habsburgo a los Borbón, que implicará el recrudecimiento de la política colonial que desembocará en nuestra revolución de independencia. Ese viaje lo provee este libro, y como dice el propio autor, con cuyas palabras quiero terminar, ¿cómo quisiéramos seguir con estas remembranzas? Pero como le ocurrió a Anita la Queretana, nos vemos en la obligación de cumplir con ir a nuestro respectivo ensayo teatral, pues el espectáculo muy pronto debe estar. Quiere el Señor y la Virgen del Pueblito que nos encontremos, ya fuese en el tablado o en su alrededor, pero siempre cerca de sus dominios. Dios os guarde muchos años. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Realmente
me apantallas, esa es la palabra, ¿no? Agradezco mucho realmente tus palabras. Yo quisiera que abriéramos un pequeño diálogo, pero también creo que merece que este libro sea ilustrado. Así es que, si no tienen inconveniente, vamos a dar paso a la presentación del famoso entremés de los guajolotes. Originalmente se supone que viene de la tradición teatral de Puebla, por cierto. Hay distintas versiones. La versión que toma Ada viene de un convento carmelita poblano, pero hay otras versiones poblanas y también chilangas, y hay una versión española del siglo XVIII que es el famoso entremés de los pavos, que no son iguales, pero son equivalentes. Bueno, cuando y como usted diga. Ya. ¿Qué me parece? No pido yo sin razón. Pues qué mayor sin razón quiere usted que haber pedido un imposible tan grande como es el quererlo vivo a su guajolote dicho. ¿Me hace de poder tan digno o me contempla una santa? San Nicolás Clementino, que resucita animales, puede ser ese milagro y que se lo vuelva a mí. Dejémonos de cuentecillos, mi vida. Ni guajolote de sino le he de quebrar ahora mismo la redondez del hocico. Póngase a ello y verá la cara de perro fino si esas narices de sapo te aplacó del primer tiro. Mírame la pingajosa, hocico de moñillo, cara de mona pelona, cabeza de espantaniños, ojos de sapo rabioso. No todas somos unas. Mi alma, téngase un poco, que sepa, si no lo sabe, que el cura de Totalcingo es mi pariente cercano y mi tío muy carnalito. ¿Qué tío cura ni tío cura? Poquita del machifrío. ¿Quién sabe si algún cochero será la parienta de esta? Calla, niña, que me río. Que no has reflejado bien. ¿No te has visto el sobresca de la cara? Que parece, según el color distingo, ser de plátano pasado. ¡Qué rato más divertido! Miren la cara de chivo de mamila como me habla. No se ve con ese hocico de botella castellana. Y por fin, si yo me amaino, le he de dar una arrastrada que le haga perder el juicio a la cara de retrato de condenado maldito. Oiga, si yo me dejara, pues ¿para qué quería entonces? Le tirara esos colmillos de jabalí muy hambriento cuando está dando quejidos. Y si me enfada usted más, o me apura otro poquito, le he de dar una agarrada que el pingo le dé el chiquito. Y no le deje una mecha en ese casco maldito. Y no le dé el guajolote ni muerto, pero ni vivo. A ver, haga la experiencia. Pensará carita de indio que yo me había de dejar. Haga usted la prueba, digo, y me ha de dar mi guajolote, no muerto, sino muy vivo. ¿Quiere verlo más prontito? Ojos de perico muerto, puerca
Esto que has hecho hoy conmigo, has de pagar en la cárcel. Muy bien, mi guajolote. Donde quieras nos veremos. Y ya está. Lo dicho, hecho. ¡Qué pobres hemos estado! Pues ni una querella vi, ninguna. ¡Qué mal estamos! Que ni aún por la amanezca ha habido un maravedí, ni una blanca siquiera. ¿Quién creyera que a estas horas el alcalde no tiene en la faltriquera ni media para pambazo, ni un ochavo siquiera? Si eso dice usted, señor, ¿qué cantará el alguacil? Que anoche un cabo de vela no hubo para dormir. Y que no hablo de la cena, que segurísimo estaba de que un insulto me dieron, porque nadie la probó. Todos quedamos sin ella. Pues de la misma manera se acostó el señor alcalde, y la señora alcaldesa, y también los alcalditos, que de la pura flaqueza lloraban los angelitos, con la barriga bien seca, no como farol de vejiga, que no tiene luz ni vela. A golpes se la tocaban, y la señora alcaldesa, con una prudencia fina, a la cocinera decía: ¡Junta los niños en misa! ¡Toquen la puerta! Señor alcalde, una dolorida y una humilde esclava vuestra. Pues, ¿qué trae vuestra persona? Decid pues lo que se ofrezca. Pase la vista y lea vuestra reverencia este papel que le traigo. ¡Esto es mamera! Vamos a ver lo que dice. María la Santibarria, española, originaria de Ciudad de Quintera. En justicia usted mismo, y como usted proceda, digo que Tenía un guajolote, y este guajolote era el más famoso guajolote que se ha visto en esta tierra, porque era este guajolote, un guajolote que pesa como 15 guajolotes que había en mi guajolotera. Mi vecina mantiene otro, y este le dio muerte fiera a mi pobre guajolote por una pena muerta, pues que lo cogió a traición. y así vuestra reverencia mande pasar a este juzgado, y que éstas paguen la pena. Y a usted le pido y suplico, como juez recto, me vea que soy Una humilde esclava vuestra, porque de mi guajolotera me mantengo los más días sin meterme en más trabajo. Pido no ser de malicia, María la Santibarria. Habrá cosa más chistosa, habrá información más necia, habrá cosa más divertida. Diga usted, ¿quién es aquí esta que tiene otro guajolote? Mi vecina, de allá enfrente, Su nombre quiero saber. Dolores, la Pelagatos. Oye, ministro, volá y con toda diligencia tráeme a la dicha mujer. Voy con exacta viveza y al matador me lo traigo a que también comparezca y que en la cárcel se vea.
y que sufra el fuego activo de una ardorosa cazuela. Deja eso para después, que se trate con prudencia. Voy volando, voy volando. Mande usted, señor alcalde, que manda con tanta priesa a su ministro a mi casa. Aquí estoy a la presencia. ¿Cómo estuvo a que está muerto? Porque es menester y es fuerza que declare este accidente. Señor, la sustancia es esta. Yo tengo otro guajolote. Y la señora vecina tiene en la guajolotera otro grande guajolote. Como a usted le sucediera que el guajolote fuera suyo y que otro muerte le diera. ¿Qué culpa es que el guajolote? ¿Cómo usted me da la pena si yo no se lo mandé? Vino otra guajolotera. Vamos pues, a la sustancia. La sustancia es esta. Celosos los guajolotes se pelearon de manera que mi pobre guajolote, el guajolote de aquesta, a mi pobre guajolote, le ha dado la muerte fiera. Y de guajolote a guajolote, pues no sé qué guajolote fue, porque de los guajolotes, ¿cuál mejor guajolote fue? Sí, señora alcaldesa. Ustedes me han hecho cuarto con lo que guajolotean. Valga el pingo la matraca, que me han roto la cabeza con torna mi guajolote. ¿Qué guajolote me trae? ¿Qué guajolote me lleva a la guajolotería? Señoras guajoloteras, ¿habrá más guajoloteadas? Valga el pingo a que estas bestias digan qué es lo que pretenden, porque la verdad es cansera. Señor, la señora que al señor guajolote digo señor se lo vuelva. Pues dígame usted, señor, que no es sin razón, señor, usted, señor, que a esta señora, señor, le haga yo entrega de su guajolote vivo. Y así usted vea, señor, lo que se ha de hacer. Y usted, señor, la condena. Por lo que usted es de señor, señor, disponga y provea. Pues no es bueno maldecir. Después de guajolotearme, que me rajen la cabeza con tanto, señor y señas. ¡Aiga mayor cantaleta! Y mi guajolote, señor, será razón que lo pierda. Señor, ¿acaso yo mandé al guajolote que le diera muerte al otro guajolote? Y así, señor, usted vea lo que dispone. Señor, juez. ¡Ténganse por Dios, mujeres! No me rompan la chaqueta que me van volviendo loco. Yo pondré paz en esta fiesta. A este pobre guajolote, pues es la causa primera de la desgracia. Entre tanto que se le dé su sentencia, lo pondré en prisión, muerte y estrecha. Los demás, ¿por qué declaren que así las leyes lo ordenan? In párrafum guajolotón de manducatur impena. ¿Qué le quiero en mi punto de esta justicia a la cuenta? ¿Qué de entierro debe ser? Con la mayor decencia, que será en varias sepulturas. Sí, y en las sepulturas nuestras. Quiere hacer con los demás tan grande carnicería que atemorice a la tierra. Le doy por la diligencia al ministro 2 pesetas. Primero es que yo las tenga. Y yo, porque no he almorzado, aunque esté dando la gente. Anda a hacer la diligencia, que hoy dejarán una prenda. Adiós de mi guajolote. Quitáránmelo por fuerza. Señor, yo lo he leído traer. Señor, vuestra reverencia permite que yo lo traiga, porque con el alguacil mi guajolote se aprende. Buena disculpa es esa. Y usted, aquí se quedan en prendas. Porque entre tanto que, por rigor y violencia, usted, ministro, irá a traer los guajolotes. ¡Vaya a traerlos a pieza! Hoy sí que comimos mole caliente, pues del que tengo apetencia. Y con grande diligencia voy a traer este totole. Comparte, barriga mía, qué buenos caminos llevas. Porque ¿cuánto hace que no como caliente, sino agua fría? Señor, ¿no fuera mejor que yo acá me confundiera con
fuera buena antes de que la justicia este delito supiera. Supuesto que ya lo sabe y que la sumaria es hecha, no hay composición ni convenio que se tenga. Señor, de estas vecinas están cerradas las puertas. Pues las llaves, ¿dónde quedan? Cuando salgo de mi casa, tienen por costumbre hecha mis pobres guajolotitos de que por dentro se encierran. Y como fue el alguacil, que seguro está que abriera, y aunque fuera otra persona a tocarles, ya no abrieran. Pues llévelas a la cárcel y que tiren esas puertas. ¡A nosotras a la cárcel! ¡Vaya, vaya, qué blasfemia! Pues, ¿quieren las coscolinas que a la cárcel no las meta? Vayan, bien pueden ganar. Vayan pronto para afuera, que ahora por escandalosas sufrirán la mayor pena. ¿Posible, señor alcalde, que no haya una clemencia? Clemencia no hay en mí, porque mi decreto ordena el matador a prisión y el cadáver a la tierra. Señor, permítame un rato. Si parto yo con mi besa y traigo mi guajolote, ¿me perdonará, Alteza? En trayéndolo, no dudo darla libre a buena cuenta. Y si traigo yo al difunto, hará lo mismo conmigo. Siendo así, alcanzarán ser libres enhorabuena. Pues voy a servirlo a usted. Voy a traer mi amada prenda. Mira, niña, ¿será posible que ese maldito chancleta se mame los guajolotes? Porque otra cosa no intenta. Se mamará un grande cuerno, el grandísimo trompeta, y que todas nos dispensen las faltas de estas macetas. Bailaremos un jarabe para concluir esta fiesta. Thank you.